Dios les bendiga ricamente. Aquí estamos continuando con nuestro estudio en el Evangelio según San Marcos. Verdaderamente hasta ahorita ya vamos en el capítulo 10 y no hemos mirado verdaderamente mucho del ministerio de Jesucristo en Jerusalén. Todo ha sido en la región de Galilea y en la región de Judá. Pero es interesante cómo Marcos no nos da mucho énfasis en que subió varias veces durante su ministerio Jesucristo a Jerusalén. En el Evangelio de Mateo oímos cuando le preguntan a Jesucristo sus hermanos que si no subiría a la fiesta a Jerusalén. Y él en una ocasión les dice que aún no es su tiempo de subir y que subiría más después. Y vemos en el Evangelio de Marcos y en los otros evangelios que narra mucho acerca de sus subidas a Jerusalén varias veces, pero en el Evangelio de Marcos ha estado reservado su subida a Jerusalén. Y podemos ver que su ministerio su enfoque principal es todo lo que hizo en la región de Galilea y en la región de Judá, donde se encuentra Jesucristo. Se encuentra al otro lado del Jordán, más o menos por donde comenzó Juan el Bautista a predicar el Evangelio. Y es bien interesante de observarlo, la mera verdad. Hoy nos encontramos en un pasaje donde Jesucristo vuelve a anunciar su muerte a sus discípulos, pero sus discípulos no lo entendían. Sus discípulos no lo entendían y vamos a ver observar eso. También vamos a ver cuando Santiago y Juan le piden una cosa a Jesucristo y Jesucristo nos da una declaración tremenda ahí con ellos. Entremos a nuestro estudio porque es un poquito tarde. Padre bendito, gracias Señor te damos esta mañana, Señor, te bendecimos, te alabamos, Señor. Gracias por la preciosa sangre de Cristo, Señor, con la cual, Señor, nos has perdonado, nos has santificado de nuestros pecados, para presentarnos delante del Padre, Señor, limpios y sin mancha. No porque no pequemos, no porque no seamos pecadores, bendito Dios, pero porque somos pecadores, hemos puesto nuestra esperanza, nuestra fe en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, para vida eterna, para esa esperanza real y verdadera de lo que tenemos en Él, para la esperanza de la resurrección de los muertos y el lavamiento de nuestros pecados por la fe en la sangre de Cristo, Señor. Gracias, infinitas gracias, bendito Dios. Guíanos, úsanos, háblanos a través de tu palabra. Dame, Señor, con denuedo poder explicar, Señor, tu palabra. Guárdame de no predicar o compartir o hablar de doctrinas erradas o doctrinas equivocadas. Que tu palabra sea expuesta, Señor, verdaderamente, Señor, con verdad, lleno de gracia y de verdad. Te pido, mi Dios, que nos guíes en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En nuestro estudio de ayer, vimos que Jesucristo hace una declaración y dice que cuán difícil es entrar al reino de los cielos a los ricos que confían en sus riquezas. Y los discípulos se quedan, pues, ¿quién podrá ser salvo, no? Después de eso dice que iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante. Y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Aquí vemos a los discípulos que van asombrados
de las confesiones que ha hecho Jesucristo, que difícilmente le era a un rico verdaderamente, una persona que confía en las riquezas, verdaderamente confiar en Dios, por así decirlo, o entrar al reino de los cielos. Y aquí vemos a sus discípulos, iban, dice, por el camino subiendo a Jerusalén. Donde quiera en las Escrituras, tanto como en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, siempre cuando se refiere a Jerusalén y que alguien va a Jerusalén, siempre se pone o nos encontramos en las Escrituras que suben a Jerusalén. Verdaderamente Jerusalén está entre las montañas, entre los cerros, está elevado, bastante elevado que está, y por donde quiera que esté uno en la región de Israel, ya sea que esté uno al norte de Jerusalén, al sur de Jerusalén, al este o al oeste, de cualquier región que vaya uno y se dirija uno a Jerusalén, es de subida. Tienen que ir al cerro, tienen que ir a las montañas, sí, a los montes de Sión. Por eso la Escritura siempre va a hacer referencia que sube a Jerusalén, ¿verdad? Porque está en lo alto, está en los montes. Y donde quiera que suba uno va verdaderamente hacia los montes. Iba por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos, y se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Miren la firmeza que tenía Jesucristo de que él se iba a levantar de los muertos al tercer día. Su esperanza, su seguridad era de que él sabía el propósito para el cual Dios le dio la existencia. Él sabía que estaba sujetado a la voluntad de Dios, pero también él sabía que por causa de su santidad, por causa de que él no desobedeció a Dios, el pecado no tuvo verdaderamente influencia en él, no lo esclavizó, y por cuanto no pecó, la muerte verdaderamente no tenía dominio ni control sobre él. La muerte no lo podía retener y no lo pudo retener, porque no había pecado en él. Ahora bien, si Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado de nuestras vidas, la mera verdad, la muerte, el sepulcro, no nos podrá retener ahí para siempre. La muerte ya fue vencida. Toda persona que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador se levantará en el tiempo de la primera resurrección, para encontrarnos con Él en las nubes, y después de esa resurrección descender con Él a esta tierra y vivir con Él 1000 años. Toda persona que rehúse creer en el Hijo, que no ponga su fe y su esperanza en Dios ni en Jesucristo, resucitará en el segundo tiempo de la resurrección de los muertos, que será después del milenio de Jesucristo, cuando sea el tiempo del juicio, cuando sea el tiempo de presentarse todos delante del trono blanco. Pero de que la muerte no va a retener más ya al ser humano, no lo va a retener. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Él ya pagó el precio, la muerte ya fue vencida, y un día todo ser humano, ya sea en la primera resurrección o en la segunda resurrección, se levantará de los muertos. Y la esperanza la tenemos en que nuestros pecados han sido quitados de nosotros.
La decisión es de cada ser humano. Si reconoce su vida de pecado, se arrepiente, le pide perdón al Señor, recibe el perdón de sus pecados y es resucitado en la primera resurrección. Por cuanto ya no hay pecado en nuestras vidas, no de que ya no pecamos, sino que el pecado Dios ya lo ha juzgado. Pero toda persona que no acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador, que no quiera nada con Dios, su pecado permanece en él. Pero ya no es ocasión para que la muerte lo retenga más. Cristo ha vencido la muerte y Él es esa seguridad verdaderamente la que tiene. Por eso Él hace esta declaración, que le matarán, mas al tercer día resucitará. Esta es la tercera vez que nos encontramos con esta declaración que le hace a sus discípulos a través del Evangelio según San Marcos. Después van caminando. Entonces Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queremos que nos hagas lo que te pidiéramos. Él les dijo: ¿qué quieres que les haga? Ellos les dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo: no sabes lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizados con el bautizo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautizo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentarse a mi diestra o a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Sí. Aquí vemos a dos de sus discípulos queriendo verdaderamente un puesto importante en el reino de Jesucristo. Ellos no les pasaba ni siquiera por la mente el hecho de que Jesucristo estaba declarando que le iban a matar, que lo iban a entregar a los principales sacerdotes, a los líderes religiosos, y lo iban a entregar y condenarlo a muerte. Ni siquiera escuchaban sus palabras. Ellos pensaban que en muy breve tiempo Jesucristo iba a establecer su reino milenal, que iba a tomar el control, que iba a tomar el dominio. Y aquí estas personas ya están buscando un puesto en el reino de Jesucristo. Uno quiere ser su mano derecha y el otro su izquierda. Quieren estar ahí al lado de Jesucristo con un puesto principal, un puesto importante. Porque están cegados sus ojos, porque su corazón, la mera verdad, está velado, está cegado, y no miran la verdad ni siquiera de sus palabras, que le está diciendo que lo van a matar y que al tercer día resucitará de los muertos. Cuando le oyeron los 10, aquí están los otros 10 discípulos de Jesucristo, oyeron lo que estos cuates le estaban pidiendo a Jesús. Cuando lo oyeron, los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Sí, pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será
siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Es bien importante recordar que el Evangelio de Marcos presenta a Jesucristo como el siervo fiel a su Señora, el siervo fiel a aquel que lo envió. Ese es el principal punto de Marcos, de presentar a Jesucristo. El Evangelio según San Marcos fue más que nada dirigido para la cultura romana, ¿verdad? Y su énfasis es el siervo, que Él vino a servir, que Él vino a dar su vida en rescate de muchos. Y digo muchos porque no todos verdaderamente creen y no todos creerán en el Hijo de Dios. No todos van a poner su fe, su esperanza en Jesucristo. No todos van a ser salvos. Es triste, pero es la realidad. Aquí les pregunta Jesucristo a estos dos discípulos que le dicen que concédenos que uno de nosotros se siente a tu lado derecho y el otro a tu lado izquierdo en tu reino. Entonces Jesucristo les pregunta, ¿pueden beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautizo que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús le dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautizo con que soy bautizado seréis bautizados. Sí. Verdaderamente el bautizo, aquí Jesucristo fue bautizado, fue lleno y siempre estuvo lleno del Espíritu Santo. Después introduce el bautizo del Espíritu Santo cuando Él es ascendido, cuando es glorificado. Y verdaderamente, así como el Espíritu o como el bautizo con que fue bautizado Jesucristo, también sus discípulos, estos dos, también fueron bautizados con el poder del Espíritu Santo. Y el vaso que Jesucristo les pregunta, ¿podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizados con el bautizo que yo soy bautizado? Sí, les dice, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautizo con que yo soy bautizado seréis bautizados. El vaso aquí hace la referencia, Jesucristo, ¿verdad?, a la voluntad de Dios, sujetos en obediencia a la voluntad de Dios. Y verdaderamente fueron bautizados, llenos del Espíritu Santo, y se sujetaron a la voluntad de Dios. Es la sujeción a la voluntad de Dios, ese vaso. Sí. Ese vaso es la sujeción en obediencia al Padre. Jesucristo lo bebió, se mantuvo fiel, se mantuvo obediente y fue bautizado con el Espíritu Santo. Y estos hombres le dice, a la verdad, les dice que serán bautizados con el bautizo que Él es bautizado y beberán el vaso que Él bebe. Es la obediencia al Padre en una sujeción absoluta a la voluntad de Dios. Cuando se han lleno uno del Espíritu Santo, debe uno verdaderamente hacer la voluntad de Dios. Sí. Y la voluntad de Dios verdaderamente es, hoy en día, que la gente reconozca su vida de pecado, se arrepienta y reciba el perdón de pecados que Dios ya nos ha dado por medio de Jesucristo. Y si por gracia recibimos el perdón de pecados sin merecerlo, debemos de divulgar esa noticia buena, el Evangelio, de que Dios
ha puesto a la disposición el perdón de pecados para toda persona que se arrepienta y que crea en Dios y que se sujeta a su voluntad. El arrepentirse, el reconocer su vida de pecado, el pedirle perdón a Dios, es la voluntad de Dios. Creer en Jesucristo, tener fe en Jesucristo. Dice Jesucristo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y el conocer a Jesucristo es verdaderamente conocerlo en una totalidad y reconocer el por qué Dios lo mandó. Y al reconocer verdaderamente la misión, el por qué Jesucristo vino a este mundo, empieza o nos tiene que apuntar a reconocer verdaderamente el estado de deterioro, el estado en el que verdaderamente nos encontramos en esta vida de desobediencia, de pecado y de muerte. Nuestros ojos deben de ser abiertos. El conocer a Jesucristo también nos lleva a conocer verdaderamente la situación de nuestra vida, que estamos destituidos de la gloria de Dios. Sí, estamos destituidos de la gloria de Dios. Elmer, buenos días. Gabriela Saldaña, buenos días. Bendiciones, gusto de saludarlos. Gracias por acompañarnos. Mis hermanos en España, no tengo ñ en mi teclado y no sé los atajos para ponerla. Pero bendiciones, que Dios les bendiga ricamente. Esta es una declaración tremenda que les dice Jesucristo. Y verdaderamente toda persona que cree en Jesucristo es bautizado con el Espíritu Santo, como Jesús fue bautizado. ¿Sí? Y si verdaderamente bebe del vaso que Jesucristo bebió, esa es una obediencia al Padre. Y la obediencia empieza en que nos arrepintamos y ya no pequemos más, ya no vivamos esa vida. Acuérdense que Jesús ya creo que por segunda o tercera vez nos dice que el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de Él y del Evangelio la hallará. En el estudio anterior también, en uno de los estudios anteriores, como 3 estudios antes o 2, vemos que es necesario verdaderamente tomar nuestra cruz y seguirle. Al joven rico le dice Jesucristo, vende todo lo que tienes. Le dice, una sola cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Sí. La declaración tremenda que hace aquí Jesucristo es el propósito del Evangelio de Marcos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Sí, para dar su vida en rescate por muchos. Toda persona que verdaderamente es honesta, sincera delante de Dios y viene verdaderamente delante de Dios con un corazón arrepentido, dándose por culpable, reconociendo verdaderamente cómo está nuestra vida ante los ojos de Dios, no ante los ojos de mi vecino, no ante los ojos de mi familia, sino cómo está verdaderamente, cómo es mi vida delante de los ojos de Dios en mi pecado, en mi desobediencia, en mi maldad.
Toda persona que se arrepiente, sus pecados le son perdonados y ya no estorba para que el Espíritu Santo venga y more en esa persona. Y si el Espíritu Santo, si nuestros pecados no son perdonados, y si ya no hay pecado en nosotros por nuestra fe en la sangre de Cristo, ¿hay santidad en nuestras vidas? ¿Porque no pecamos? No. Sino por cuanto pecamos y reconocemos verdaderamente que pecamos y le pedimos perdón a Dios y nos arrepentimos de esa vida que nos separa de Dios, es que podemos verdaderamente recibir el perdón de pecados, la santificación de nuestras vidas. Somos santos delante de Dios al arrepentirnos verdaderamente de corazón y ya no seguir viviendo en esa vida. No que nosotros somos santos porque ya no pecamos, porque aún en Cristo le fallamos. Somos santos porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, pero no para seguir viviendo en esa vida de pecado. Yo no puedo decir voy a seguir en adulterio porque de tomo la sangre de Cristo me perdona, me limpia. No es así. Debemos de verdaderamente arrepentirnos, renunciar a esa vida de pecado. ¿Sí? Renunciar a esa vida. Si queremos ser importantes en el reino de Dios, sirvamos con un amor genuino al prójimo. Amémoslos. Amemos aún a nuestros enemigos. Pongamos nuestros recursos en lo que podamos, sin descuidar la familia y sin descuidar nuestras necesidades básicas, pero en lo que podamos usemos nuestros recursos, nuestro dinero, nuestras cosas que tenemos para expandir el Evangelio. Sí. Y si es de esa manera, si verdaderamente estamos en Cristo, si verdaderamente renunciamos a esta vida que tenemos, no aferrándonos a las cosas materiales, son necesarias. Yo no puedo decir, no, por cuanto no me voy a llevar mi ropa, ya no voy a comprar ropa. Andaré todo andrajoso, todo sucio. En mi trabajo no me van a querer si llego todo roto, con la ropa toda sucia. Solo tenemos gastos de las cosas básicas necesarias. Que Dios nunca nos haga que nos falte nuestro pan de cada día o lo que tenemos necesidad. Pero no pongamos nuestro corazón en las riquezas porque no nos vamos a llevar nada. Nada trajimos. Y si ponemos verdaderamente nuestro corazón al 100% por las cosas del reino de Dios y echamos mano de lo que tenemos para el favor, para el beneficio del Evangelio y de las almas perdidas, tenemos, dice, 100 veces más. 100 veces más de lo que dejemos en este mundo. Esta vida es pasajera. Quizás muchos de los que, o alguno de los que lleguen a ver este video, no sé, hoy, mañana, más adelante, quizás no tengan la suerte de terminar su día. Quizás mueran repentinamente en un accidente, no sé. ¿Y qué te llevas? ¿Qué te vas a llevar? Sí. Cuando discutimos, yo creo que cuando discutimos, porque me cuento, ¿no? Acerca de que si uno debe de diezmar o
Creo que discutimos el asunto porque nuestro corazón está en nuestra lana. Creo que por eso respingamos. El diezmo no es para la iglesia. Si verdaderamente estás en Cristo, Cristo te pide que des todo por el Evangelio y todo por Él. Que lo uses para el beneficio del Evangelio. Él dio todo por ti, ¿por qué no dar todo por Él? Él lo dio todo. Dejó su gloria, se despojó de su gloria, no se aferró al hecho de que Él era igual a Dios, que toda la gloria de Dios cohabitaba en Él y cohabita en Él. No se aferró a eso, Él dejó todo, se despojó, dejó el cielo, dejó su esplendor, dejó su gloria. Y vino aquí y nació en un pesebre, en un chiquero, ahí donde los animales los tienen ahí encerrados, los borregos, no sé. Él dejó todo por amor a nosotros. Y si nos duele verdaderamente soltar el diezmo, es porque nuestro corazón está ahí, no ha madurado, no ha entendido que si estamos en Cristo, el diezmo no es nada. Sí, dice Jesucristo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, renuncie a esta vida. El que quiera ganar su vida la perderá, y el que la pierda por causa de mí y del Evangelio, la hallará. ¿Estás dispuesto a poner todo lo que tienes extra por amor a Jesucristo, por amor al Evangelio? El diezmo es como una migaja de lo que el Señor espera de nosotros ahora en el Evangelio, así como Él dio todo. Yo creo que pocas personas son los que dan todo por el Evangelio. Padre bendito, gracias Señor. Gracias, infinitas gracias Señor. En tus manos nos depositamos, bendito Dios. Te pedimos Señor por la vida, Señor, de la hermana de Sofía. Por el hogar de Jorge y Sofía, Señor, sus hijos. Que el Evangelio resplandezca en sus vidas, Padre. Que nos afirmes cada día más y más en la verdad, bendito Dios. Mira, Señor, te pedimos, Señor, por Mercedes. Concédele, bendito Dios, que conciba un hijo, si es tu santa voluntad. Ayúdala. Señor, si tú das la palabra, Señor bendito, ella puede concebir. Si es tu voluntad, bendito Dios, ten misericordia de ella, Señor, y concédele, Señor, un hijo. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Cuídense, gracias por acompañarnos, Elmer y Gabriela Saldaña. Quería ir a El Salvador, pero el boleto está bien caro de regreso. Está bien caro de regreso el boleto y haré tiempecito después, yo creo. Quiero ir a El Salvador. Mi suegra viene ya este mes que viene y va a estar con nosotros acá. Voy a ver si comparte algo con nosotros. Amén. Cuídense, los dejo porque se me hace tarde. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se perfeccione en nosotros. Amén. Amén.